trabajando. Ahí, entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Tenemos pues un público mayoritariamente masculino, muy rico nuestros enfermeros hombres, muy comprometidos con el monitoreo del paciente. Hoy tenemos una sesión muy especial, la profesora Luz Estela nos acompaña con este tema del monitoreo clínico del paciente hospitalizado. Es un tema realmente muy importante y pues que es bueno siempre actualizarnos. Recuerden que estamos en el marco de este programa de egresado Déjate Ver, de acompañamiento de nuestros egresados, que queremos que esté más cerquita de la facultad y tenemos pues diferentes formas de acercarnos, pues esta es una forma que es a través pues de este tipo de actividades académicas y de actualizaciones, pero también pues tenemos otras formas que pues recuerden la bolsa de empleo para las personas de pronto que ustedes conozcan, tenemos diferentes formas de descuento dentro de nuestros programas de formación continua, obviamente también la formación gratuita y que es también paga de formación continua. También tenemos, y hoy muy especialmente vamos a hacer pues como un recorderis de que estamos con nuestros programas de posgrado y sobre todo el de la especialización de cuidado crítico del adulto, que estamos en inscripciones para que se animen y les cuenten a nuestros colegas sobre la oferta que tenemos de posgrados en la facultad. También próximamente les estaremos mandando pues una invitación para pues nuestra celebración del cumpleaños de la facultad, que es en septiembre, para que también pues se dejen ver nuestros egresados en un espacio pues como distinto. Entonces, qué rico que estén aquí, gracias también pues a todos los que aceptaron esta invitación y obviamente pues quedará grabado para los que estén interesados en volverla a ver. Por aquí tenemos a nuestro egresado Renzo, que él es el representante, pues junto con Hernán, el representante de los egresados ante el Consejo de Facultad, que es pues muy importante que ustedes participen en nuestro cuerpo colegiado, digamos, de representación de egresados. Eso nos transmite, digamos, qué es lo que está pasando con nuestros egresados, qué podemos mejorar. Entonces, bueno, todas las sugerencias súper bienvenidas. Entonces, Luces, mil gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por acompañarnos. Y no sé si quieras dar como una invitación para que se inscriban a la especialización. Adelante. Claro que sí, Grey, muchísimas gracias. La verdad que me da mucho gusto compartir con ustedes pues este espacio de un tema que tiene todo que ver con enfermería, porque el monitoreo clínico pues debe ser de liderazgo de enfermería. Nosotros somos la única profesión que está continua y permanentemente en los servicios y entonces pues tenemos que empoderarnos de ese liderazgo y asumirlo con toda la responsabilidad. Nadie tiene mayor probabilidad de conocer las situaciones de los pacientes que nosotros. Y con relación a los programas de posgrado, estaba justamente mirando cómo ingresar acá a la plataforma para mostrarles que está abierta la convocatoria de los programas, no solo de cuidado al adulto en estado crítico de salud, que es especialización, sino también en cuidado, especialización en cuidado al niño en estado crítico de salud, maestría en enfermería y doctorado en enfermería. Todas estas inscripciones están abiertas desde el 2 de agosto hasta el 22 de octubre. Les voy a hablar un poquito para la especialización, específicamente para la especialización. Tenemos un programa de año y medio. Es un programa que se ofrece de manera quincenal, miércoles, jueves y viernes. Deben tener pues como requisito un año de experiencia, que incluso cuenta pues el año social obligatorio si les tocó o el año que hayan tenido después del egreso de la universidad. El valor de la matrícula es de 7 salarios mínimos y pues las inscripciones van a ser todas de manera virtual a través del link que se les comparte pues en la plataforma, que enseguida se los puedo compartir también por acá. Ustedes envían toda la papelería posgrado. ¿Cuál es la papelería? Su hoja de vida completa con calificaciones del pregrado,
con años de experiencia laboral certificados, con los certificados también de formación continua, diplomados, todo esto da puntaje. Tendrán también un examen de admisión que se hará pues en las instalaciones de la universidad. Saben que ya estamos en algunas actividades con aforo, entonces el examen de admisión probablemente será pues presencial, es un examen de conocimientos generales de enfermería, tiene de todo, de fisiología, de enfermería en urgencias, de control de infecciones, de farmacología, pero es un examen pues muy general. No estamos preguntando cosas específicas de cuidado intensivo, pues que es la formación para la que ustedes van a entrar, diluciones y cosas de estas. Los resultados van a salir a finales de noviembre y las liquidaciones de matrículas a principios de diciembre, y empezaremos semestre en febrero, como el 4 de febrero empezaríamos pues clases, así que anímense, no duden pues en escribirnos si tienen alguna duda, me pueden escribir también al celular, por el WhatsApp, para ayudarles, 313-645-4105, para ayudarles en cualquier proceso pues que requieran de la admisión. En este momento yo estoy coordinando el programa de especialización y bueno, estamos muy contentos porque tenemos 16 cupos mínimo para abrir el programa. Esto tiene que ver con los campos de práctica, lo máximo que nos reciben en las instituciones en unidades de cuidado intensivo o especiales son 2 estudiantes pues por unidad, entonces no tenemos tantas unidades de cuidado intensivo como quisiéramos para lograr ampliar el cupo. Entonces el cupo máximo es de 16 estudiantes y el mínimo es de 9, o sea que con 9 abriríamos, y con 16 sería pues el grupo más grande que podríamos tener. Entonces los animo mucho pues a que se vinculen. Esta pandemia nos actualizó la necesidad de formación en cuidado crítico. Saben que se abrieron muchísimas camas, que seguramente muchas de ellas pues van a quedar instaladas y que eso es muy bueno porque es un recurso que realmente necesitamos mucho. Entonces, bueno, luego cierto, de esta publicidad de los programas de especialización, voy a compartir entonces la pantalla porque, para que entremos al tema del monitoreo clínico. Ya hay muchachos. Bueno, ¿Cómo? yo voy a apagar mi camarita, pero por aquí estaré por si me necesitan en algo. Gracias, Lucy. Dale, tranquila. No, a ti, Grey, por invitarnos. Entonces, cuando hablamos de monitoreo clínico, esto es un tema, muchachos, que siempre nos ha convocado a los enfermeros y tiene que ver con el cuidado continuo o con el seguimiento continuo del paciente que está en unidades hospitalarias, pues que son el grupo de los pacientes a los que nosotros le podemos controlar sus variables hemodinámicas, su condición clínica, su situación y su evolución. Ya contamos con una estrategia para lograr reconocer de manera temprana las alertas que los pacientes puedan presentar y que nos permitan reconocer que algo no va bien y que el paciente puede tener pues un final catastrófico. Y cuando nos referimos a final catastrófico es que es un paciente que en el servicio nos puede hacer paro cardiorrespiratorio y fallecer. Y esos son los sistemas de atención de respuesta rápida y los equipos de respuesta rápida, que no están estructurados pues en todas las instituciones de la ciudad, pero que deberíamos tenerla. Entonces les voy a compartir un poco, ¿cierto?, cómo se ha venido armando este rompecabezas que tiene como finalidad la seguridad de los pacientes hospitalizados y que parte del cuidado de enfermería. Entonces, lo que vamos a ver tiene como objetivo reconocer el trabajo solidario del equipo interdisciplinario para favorecer la seguridad de los pacientes que están hospitalizados y resaltar la importancia de la valoración continua y permanente de enfermería. Lo que les quiero como compartir en este espacio, muchachos, es que el monitoreo continuo y permanente no se puede delegar y no se puede reemplazar por otras cosas como el traslado, el mismo ingreso, llevar a los pacientes a ayudas diagnósticas, el baño, porque a veces dejamos pasar asuntos del monitoreo porque le damos prioridad a esos otros asuntos, y eso es lo que puede llevarnos a pues, situaciones catastróficas de los pacientes.
y obviamente pues motivar la estructuración de los equipos de respuesta rápida a nivel institucional. Entonces me alegra mucho que pues algunos de ustedes que están en cargos de dirección, de coordinación o de liderazgo de programas estén acá, porque hay dos maneras de hacer el cambio a nivel institucional. De arriba hacia abajo, cuando los líderes pues tienen la convicción por estas situaciones y piensan en el montaje de los programas, pero también esto se puede hacer de abajo hacia arriba. No hay un programa, pero los enfermeros tenemos la formación, tenemos la convicción de que tenemos que hacer el monitoreo y hacemos la abogacía para que cuando los pacientes se deterioren, pues realmente logremos una atención oportuna. Entonces quiero empezar con esta situación de enfermería, que ustedes me irán diciendo si les parece muy poco cercana a la realidad de sus instituciones o si les parece el día a día de las instituciones. 7 a.m. Ingresa camillero de turno al servicio de hospitalización, igual puede ser el de urgencias, igual puede ser el de especiales, el de cuidados intensivos, por el paciente XXYY para llevarlo a una ecocardiografía a las 7:15 de la mañana. Están en la entrega del turno, el camillero pues pasa el paciente a la silla de ruedas y se lo lleva. A las 7:30 llaman de eco que el paciente XXYY, que todavía no había ingresado al examen, a la ecocardio, está en paro. Que le avisen urgente a la familia que están en código azul y que ellos allá en ecografía no tienen personal suficiente para hacer la llamada. Empezando porque pues en ecografía estará el ecocardiografista y la auxiliar para atender el código azul. Seguramente la institución parlanteó pues código azul para definir más cercano de qué servicio están para atender la reanimación o si lo harán ahí en la sala de ecocardiografía. ¿Qué pasó? Entonces, pues llaman al médico tratante para que vea al paciente y el médico tratante es el más sorprendido. Él responde, pues yo lo vi ayer, lo normal, ¿cierto? Yo lo vi en ronda, lo vi el día anterior y pone entre comillas, el paciente se encontraba bien, él registró en las órdenes médicas avisar cambios y a él no le avisaron nada. O sea, el médico tratante legalmente es el menos comprometido porque él deja su nota de enfermería, pues su nota médica de cómo lo vio en la evolución, que es una cosa momentánea, muy corta, con lo que él define, por lo que ve en ese momento, qué prescripciones le hace. Y si ustedes recuerdan, todas las órdenes médicas terminan en avisar cambios. Si no lo recuerdan, empiécenlo a recordar. Todas las órdenes médicas dicen al final avisar cambios. Y ese avisar cambios es lo que delega la responsabilidad de los médicos en las enfermeras. Y sobre todo en los profesionales de enfermería, que somos los líderes de los servicios, porque nosotros asignamos pacientes, pero no delegamos la responsabilidad. La responsabilidad siempre va a estar a nuestro cargo. Porque el médico, pues en una defensa de un asunto legal, de una demanda, él va a decir, no, es que yo lo vi, pero yo no me quedo en el servicio. Y las enfermeras son las que se quedan con los pacientes. Y uno coloca avisar cambios para que si sucede algo, pues le avisen. Y a mí no me avisaron hasta este momento que me avisan que el paciente está en paro. Pues también lo vi que le ordené la ecocardio en el servicio. Si yo lo hubiera visto muy mal, hubiera dicho, pues hubiera pedido la ecocardiografía a la cabecera de la cama, o si el paciente está en sala y lo hubiera visto tan mal, le hubiera solicitado traslado a cuidados especiales, a una unidad coronaria, a cuidados intensivos. Entonces miren que siempre hay unos asuntos de responsabilidad que quedan sobre nosotros. Hay otra información adicional en el servicio. Uno, en el servicio entregan el turno sin el paciente. Cuando pasamos por la camilla del paciente, si es que pasamos, porque muchos no hacen revistas, sino que entregan el turno en el puesto de enfermería, pero si pasan, pues la auxiliar que entrega el paciente cuenta lo que a ella le tocó. Entonces ella dice que el paciente estaba bien. No recibieron el paciente, en la entrega del turno no se reportaron los signos vitales del paciente, pero eso no es raro porque casi nunca se reportan. Y cuando uno los pide, la gente se molesta, le hace como caras de, ay, ¿a qué hora vamos a salir? Y si les hace la pregunta, venga, ¿por qué no entregan los pacientes con los signos vitales? Es que nos demoramos mucho. Mi turno es hasta las 7 y ya van a ser casi las 8 y nos demoramos mucho entregando con signos vitales.
cuando están reportados en los signos vitales, y uno diría, el turno se empieza de hecho tomando signos vitales para hacer las notas de recibo, para enterarnos de cómo están los pacientes y para conocer la prioridad de los pacientes, que ese momento, muchachos, es crucial. Y es desafortunado uno ver enfermeros conversando, haciendo otra cosa, que no están atentos a lo que uno está entregando, entonces por eso no encuentran qué hacer, por eso entregan el turno o reciben el turno y se sientan o a tomar café o a conversar con los compañeros o a ver revistas, porque como no estuvieron atentos a la entrega del turno, no le dieron importancia a ningún paciente, no priorizan cuál es el paciente al que tienen que ver. Yo entiendo que nosotros no le controlamos los signos vitales a todos los pacientes, pero sí debemos, uno, verificar que el personal los tome y los tome conscientemente y qué signos de alarma aparecen ahí. Pero generalmente a uno en la sala le entregan a algún paciente que tiene prioridad o porque tiene ayudas diagnósticas o porque hemodinámicamente estuvo inestable o porque dijeron que estaba solo o que estaba agitado o que no tenía familia o que había llamado toda la noche o que el control del dolor no se pudo lograr. Cierto, siempre hay unos pacientes que nos dan una prioridad, que yo digo, termino turno y me voy para ese cubículo a ver ese paciente, no a sentarme al puesto de enfermería. Si usted quiere tomar café y si le hace mucha falta el café, entonces llegue temprano, se tome el café para que cuando empiece el turno ya usted esté en condiciones de elaborar, no de tomar café. Todavía hay enfermeros que a uno le responden, no, es que aquí no hay nada que hacer hasta que no empiece la ronda, porque en la ronda es que empiezan a generarse las situaciones, y no han visto que a veces llega la ronda de los especialistas y entonces sí hay traslado a UCI, traslado a especiales, pídame cama urgente para tal cosa. Entonces, ¿ustedes creen que es que los pacientes se ponen urgentes o se ponen mal cuando los especialistas llegan? No, los pacientes estaban mal y los enfermeros no nos habíamos dado cuenta y eso habla muy mal, ¿cierto?, de nuestro monitoreo y de nuestro liderazgo. Entonces, por favor, asumamos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Reconocer las condiciones de los pacientes que definen cuál paciente debe ser priorizado. Muchas veces sucede esto otro que hay de esta información adicional de esta situación de enfermería. Los últimos signos vitales registrados en la historia clínica son de las 8 de la noche. Y si uno interpela al personal que estuvo de noche, que yo a veces lo hago, hey niñas, ¿qué pasó con el monitoreo de signos vitales? Jefe, no hubo tiempo. Es que imagínense que yo recibí 20 pacientes con otra compañera y hubo 12 ingresos, que eso es verdad. Por eso los administrativos deberían pensar si realmente los turnos son menos complejos en la noche para reducir el personal, porque lo que dicen es porque no hay rondas sí hay, porque muchos pacientes ingresan, porque no hay exámenes de laboratorio, si ingresaron o si a la madrugada hay que hacer controles, son muchos exámenes de laboratorio. Las altas de los servicios generalmente se van en las tardes y por eso es que en las noches hay tantos traslados. Entonces es verdad, eran 2 auxiliares en la noche, pero a una le tocó asumir todas las medicaciones de todos los pacientes para que la otra hiciera todos los ingresos, porque los traslados se hacen en la noche, las camas quedaron en la noche. Entonces pensemos también, cuando decimos no, después de las 6 no se reciben pacientes, porque estamos cuadrando para hacer la entrega, y todos esos ingresos les corresponden a las de la noche. Eso debe ser un trabajo continuo y colaborativo, ¿cierto? Pensar también en las que vienen en la noche, y más si es menos personal. Entonces ellas nos dicen, el turno estuvo muy pesado, hubo muchos ingresos, un paciente se puso muy complicado y ahí se nos fue pues toda la noche y no se pudo volver a controlar el turno, no se pudo volver a controlar los signos vitales de los pacientes. Entonces aquí va la primera clave, me lo preguntan, pues entonces cada cuánto hay que controlar signos vitales. Primer error, creer que los signos vitales se controlan según la orden médica. ¿Por qué digo primer error? Que ya mencioné, el médico ve al paciente en un momento puntual del turno y lo ve en X condición, pero si se deteriora o si el paciente se vuelve inestable, la orden médica es controlar signos vitales cada 8 horas, que es un espacio muy grande, ¿cierto? Para las alteraciones que los pacientes pueden presentar, que dado los reportes de la literatura, 6.5 horas antes del paro cardiorrespiratorio, el paciente mostró signos de alarma. Tuvo alteraciones en los signos vitales. Muchachos, sin dejar de reconocer que hay muerte súbita. Y muerte súbita es el que está entrenando, estable hemodinámicamente y hace el paro. Generalmente, esos pacientes que hacen pues muerte súbita, hacen una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que por eso es que tenemos DEAs o dispositivos de desfibriladores externos automáticos a nivel extrahospitalario, porque esa es la causa del paro,
de los pacientes que hacen generalmente muerte súbita por riesgo cardiovascular. Los pacientes en el hospital, pues puede ser que hagan muerte súbita, lo hemos visto en las urgencias, a lo mejor sintió el dolor torácico y consultó y en las urgencias hicieron la muerte súbita, o en hospitalización el paciente hace paro, pero lo habitual es que tengan otros problemas del ritmo, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, que son pues condiciones de paro que requieren el soporte avanzado para administrar adrenalina, para hacer el masaje cardíaco, si el paciente no responde con adrenalina, continuar con amiodarona y hacer todo el proceso de la reanimación avanzada. Entonces, los pacientes en el hospital, de hecho, la cadena de supervivencia en los eslabones de las guías de la Asociación Americana del Corazón, hay unos eslabones para atención prehospitalaria y hay otros eslabones para el paciente hospitalizado. Y en el paciente hospitalizado está el monitoreo. Es decir, las guías acogieron que a nivel hospitalario debemos tener implementados sistemas de atención de respuesta rápida y equipos de respuesta rápida para esos pacientes que presentan esas alarmas, que ya las vamos a ver. Entonces, analizando la situación, el camillero no tiene la responsabilidad de la evaluación clínica del paciente. Puede que un camillero, muchachos, muy canchero nos diga, ese paciente lo veo maluco, está como perdido, lo veo muy pálido, está hasta diaforético, tiene retracciones intercostales, venga jefe, dígame si este paciente sí me lo puedo llevar porque yo no lo veo como en condiciones, ¿cierto? Eso también es una competencia de la gente con mayor experiencia, que sabemos que los tenemos, personas, no solo camilleros que se han formado para esto, sino que muchas instituciones tienen en el traslado de los pacientes APHs y tienen una muy bonita actitud y una muy buena, ¿cómo se llama? Protocolo de monitorizar a los pacientes antes de llevárselo. Entonces, ahí ve uno la diferencia entre el traslado de un APH y un camillero, pues que no tiene la formación. El camillero hace lo del camillero, entra y lo pone en la silla. Los APHs preguntan para dónde va, le interrogan al paciente, evalúan si tiene estado de conciencia favorable o si es que el paciente tiene un deterioro cognitivo de otro origen, toman signos vitales y hacen nota, escriben. Si es en un formato, o si es en la historia clínica, salgo para con paciente para ecografía, con una presión arterial de tanto, una frecuencia cardíaca de tanto, una saturación cardíaca de tanto, y son capaces de reconocer el riesgo. Jefe, ese paciente está desaturado. Si es para llevármelo así para la ecocardiografía, acuérdese que él se queda afuera. Yo lo dejo ahí, o tiene un acompañante, yo no me puedo quedar ahí con él. Yo lo dejo haciendo la filita mientras lo llaman, que eso también sucede. Y que tenemos que mirar cómo resolvemos ese asunto en el hospital, porque también sucede que a veces el personal de la sala se va para una resonancia y es toda la mañana y los pacientes del que se fue para resonancia pues quedan a cargo de otro que va a descuidar los propios y los ajenos. Los propios porque tiene que sacar tiempo para atender los que no están asignados y los no asignados porque como no son los asignados, pues él dará medicación, pero no tiene como toda la oportunidad de brindar un cuidado seguro. Entonces, miren los problemas de sacar personal de las salas para los traslados. El paciente no manifestó nada, realmente el paciente no dijo que tuviera nada. Y antes de salir de la sala, pues no se le controlaron los signos vitales, ni se le valoró la condición, porque se hizo un traslado pues prácticamente a ciegas, sin saber la situación del paciente. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Uno, que las personas se inestabilizan en cualquier momento. A lo mejor si este paciente entró en paro por una condición cardíaca, a lo mejor ya tenía un estado de hipotensión o de bradicardia, o a lo mejor si hubiéramos preguntado si tenía dolor torácico, hubiera referido que sí tenía un dolor torácico, que había tenido náuseas, o que el dolor se le irradiaba al hombro, al cuello, al epigastrio, algo que nos hubiera dicho que ese paciente pues tenía una condición para no trasladarlo y menos con camillero o solo a una ayuda diagnóstica. Dos, los camilleros no son responsables de la valoración clínica de los pacientes. Tres, hay que entregar y recibir los pacientes con los signos vitales y con los cambios que han presentado, porque el paciente es responsabilidad de la que entregó el turno hasta que la que recibió el turno pues ya se lo recibió, como en la referencia de pacientes en ambulancia. Los pacientes son responsabilidad del que los traslada hasta que lo entrega.
no hasta que se llegó al parqueadero del hospital, hasta que lo entrega y un equipo clínico se lo recibe. Entonces, si ya estamos en entrega de turno, pues ya ahí hay una responsabilidad compartida, pero si uno pues es solidario y es consciente, es más del que llegó, que está más fresco, que viene de descansar, que el que se va, que lleva 12, 13 horas de un turno generalmente bien pesados como los que vivimos actualmente con el volumen tan alto de pacientes. ¿Qué más podemos aprender? Que el control de los signos vitales y la valoración del paciente se debe priorizar sobre todas las otras actividades del servicio. O sea, el paciente sin signos vitales no debe salir a eco. Y si no hay quien le tome los signos vitales, pues realmente hay que espaciar el traslado a la eco, porque está recibiendo el turno. Entonces no hay quien le tome los signos vitales, entonces el paciente va a llegar tarde a eco, que lo devuelven, que entonces no se lo hacen, que eso es preferible a que el paciente pierda la vida, ¿cierto? En un corredor que no hay quien lo atienda o en un servicio que no tiene las condiciones para hacer el mejor proceso de reanimación cardiopulmonar. Y quinto, que ningún paciente debe salir a otro servicio sin haber tomado signos vitales y sin haberlo valorado integralmente. O sea, si hay una demanda, por ejemplo, porque la familia aduce que el paciente estuvo descuidado, nuestro respaldo es la historia clínica, y en la historia clínica vamos a ver que hace 8 horas no se le controlaron signos vitales. ¿Qué agrava la situación? Si además el paciente tiene, por ejemplo, diagnóstico como síndrome coronario agudo o dolor torácico en estudio, porque ¿para qué iba a ir a un ecocardio? ¿Cierto? Entonces es también la intuición que tenemos los enfermeros de las complicaciones que los pacientes pueden tener o los riesgos por su problema de ingreso. ¿Por qué ingresó? Como cuando nos dicen un paciente tiene riesgo de suicidio y lo hospitalizamos en un piso alto, en una habitación que tiene vidrios o que tiene balcones y que el paciente se tira al quinto. No, es que el paciente tenía riesgo de suicidio. Sí, pero también hubo pues una condición del servicio, cómo trasladar a un paciente con un riesgo de suicidio a un piso alto, con ventanales, con balcones, sin acompañantes, sin sedación o sin medidas de contención. ¿Cierto? Miren que son un montón de situaciones que se van viniendo en nuestra contra. Y miren que les mezclo asuntos legales y asuntos jurídicos con asuntos de la responsabilidad. Porque claro, muchachos, yo creo que nosotros, si somos enfermeros y tenemos la convicción del cuidado, cada que vamos a un turno vamos pensando que sea lo mejor, ¿cierto? Que nos vaya bien, que a los pacientes les vaya bien, que nosotros tengamos oportunidad de hacerlo mejor. Y precisamente es una de las cosas que valora Patricia Benner en su propuesta teórica de novicio a experto. El experto tiene más intuición, ve más allá, es capaz de priorizar problemas que un novato, por ejemplo, no es capaz de reconocer, como esos que les digo del intento de suicidio. Un experto dice, ese paciente lo veo con una inquietud que no me gusta, tomémosle los signos vitales a ver a qué se debe esa inquietud. Tiene una mirada que no conecta con el medio, él sí está alerta, pero cuando usted le habla no conecta con usted o responde cosas que no son. Ahí hay una alteración del estado mental, que bien puede ser o un deterioro cognitivo de base, o un deterioro cognitivo por una secuela, o un delirium, en un paciente que tiene un síndrome confusional, ¿cierto? Que claro, lo reconocen más fácilmente las personas con mayor experticia. Entonces la experticia no solo depende de los años de experiencia que se tiene, sino del interés que nosotros también prestamos a los pacientes en los cubículos. Sentados en los puestos de enfermería, muchachos, al frente de los computadores, no hay una mediación solidaria ni de interacción con el paciente, porque es que el computador no es el paciente, que vemos que hay gente que pasa ronda en el computador, nunca se acerca al paciente, y ahora con coronavirus más, ¿no? Uno le dice al paciente, ya el médico te vio, no me ha visto, sí, ya te vio, no me ha visto, ya te escribió, no me ha visto, sí, él entró, no me ha visto, créame que no me ha visto, y ya tiene órdenes, y también pasa en terapia, en nutrición, en enfermería, por las razones que sean. Entonces hay que acercarnos a los pacientes. Solo al lado del paciente usted se da cuenta que el paciente está inquieto, que tiene dolor, que está incómodo, que requiere un apoyo espiritual, que está deprimido, que le da miedo estar solo, que no quiere estar ahí, que nadie lo visita.
Para todos, muchachos, casi todas las personas, la enfermedad es una adversidad. Entonces uno valora mucho la gente que lo acompaña en los momentos de la adversidad. Entonces, bueno, todos ustedes se lo saben. No sé qué tan parecido con la realidad vieron la situación de enfermería. ¿Les ha pasado o es donde yo he trabajado? Sí les ha pasado, ¿cierto? Tal No, cual. de acuerdo, eso siempre, pues podemos decir lo que a veces se ha convertido en muchos sitios como una generalidad, pues. Alvarito, sí, estaba como gangoso. Entonces esto lo sabemos Y de siempre. muchas cosas que uno ve o que quisiera corregir. Sí, pero miren, los servicios funcionan como funcionamos los enfermeros y como funcionamos los líderes. Si el líder es relajado, todos son relajados. Por ejemplo, los estudiantes, ustedes tal vez lo recuerdan de su pregrado o de su posgrado, con las situaciones de enfermería que veíamos en ética, situaciones como que a los pacientes pues los maltratan porque dicen que huele mal, que tiene una pecueca que llega hasta no sé dónde y que todo el mundo se ríe. Y entonces yo le digo a los estudiantes, pero por favor, pues usted no le dijo a la jefe, por favor, que hiciera un llamado de atención. No, es que el comentario lo hizo la jefe. Entonces uno dice, Dios mío, entonces, cómo será el resto? Si la jefe nunca monitoriza a un paciente, las auxiliares eso lo ven y también reconocen que ellas pueden escribir en las notas de enfermería, en los signos vitales, cualquier cosa que no sea verdad, porque eso nunca se lo supervisan. Si no le hacen seguimiento al control de signos vitales, en algunos hospitales donde hemos tratado de implementar esta estrategia de los sistemas de atención de respuesta rápida, ellas me han dicho, bueno, pongamos unos indicadores de resultado. ¿Cómo sabemos que la gente sí está cumpliendo? Entonces les digo, primero, un indicador de resultado. Revisen notas de enfermería y sábanas de enfermería. Los pacientes tienen que tener como mínimo control de signos vitales cada 6 horas. ¿Qué más estable esté? Porque está en piso, porque está en sala de hospitalización. Como mínimo tiene que tener cada 6 horas. Y cada 6 horas, entonces vamos a lograr identificar el signo de alarma que el paciente pueda tener, porque los signos se presentan 6, 5 horas antes de que el paciente tuviera alteraciones. Entonces la gente sí o sí controla los signos vitales. Dos, que informen si algo no va bien. Que la gente encuentra 220, 110 y uno por allá como a las 3 de la tarde que va a cuadrar la historia, 220, 110 y le dice, oiga, este paciente esta mañana tenía 220, 110. Pues no es hipertenso, pues. No es por renal. Todos los renales no son hipertensos. Entonces la gente cree que estar hospitalizado es para continuar con los factores de riesgo que uno ya trae, ¿cierto? Pues si un paciente está hospitalizado y está hipertenso, tenemos que mirar cómo controlamos la presión. Así como si está hiperglicémico, buscamos medidas para controlar esa glicemia. No es que no es pues diabético, sí, por eso está hospitalizado. ¿Qué vamos a hacer para la glicemia? Ser sensibles, muchachos, a esos cambios, a esos signos que se llaman de alarma, es lo que favorece la seguridad de los pacientes. Entonces, miren, ¿qué son los sistemas de atención de respuesta rápida? Son estructuras organizadas de procesos y procedimientos diseñados con una finalidad específica y es responder a las alertas que se generen en los servicios por alteraciones de las personas que estando hospitalizadas pueden poner en riesgo su vida, ¿cierto? Uno no sabe, un dolor torácico de reciente aparición puede poner en riesgo la vida, una bradicardia extrema o una taquicardia extrema que lleve al paciente al colapso hemodinámico. Para esto se cuenta con un equipo técnico y humano para lograr ese objetivo de responder a las alertas, porque hay gente que me dice en los servicios, no, nosotros tenemos un médico de planta. Siempre en los servicios hay un médico de planta. Si hay cualquier alerta, el médico de planta lo atiende. Yo le pregunto, listo, muy bien. Lo va a atender el médico de planta. Y el médico de planta puede decidir trasladarlo a UCI. No puede decidirlo, porque eso lo definen los intensivistas. Por eso tiene que ser una estructura de un programa conformado con un equipo que tenga ese poder, ¿ya? Que tenga ese poder de decisión de los traslados o a especiales o a UCI, que reconozca cómo está la situación de la unidad. Entonces, por eso el mejor perfil de equipo de respuesta rápida debería ser un médico intensivista, una enfermera intensivista, una terapeuta respiratoria de cuidado intensivo, ¿cierto? Para valorar esas condiciones. La gente dice, eso sale muy costoso. Si no los llaman, ¿qué hacen? Si no los llaman, dan educación, refuerzan o apoyan el servicio que está con menos personal,
o con pacientes más críticos, porque es que es un intensivista, una enfermera de cuidado intensivo intensivista y una terapeuta respiratoria de cuidado intensivo. Si hay un código azul además, ellos pueden reforzar el equipo de código azul, que no es el mismo, para que lo tengan presente. Los equipos de respuesta rápida tienen 15 minutos para responder al llamado, porque el paciente no está en paro. Código azul es para responder inmediatamente al llamado. Entonces, por eso, pues se requiere como toda esta estructura, que se los voy a presentar porque pues esto está avalado por Joint Commission de acreditación, está respaldado por organizaciones de seguridad de los pacientes a nivel internacional. Otras cosas que nos preguntan es, ¿de cuántos es el equipo? No, ya cada institución de acuerdo a su condición lo definirá. Si es un hospital universitario que tiene residente de cuidado intensivo, residente de enfermería de cuidado intensivo, residente de terapia respiratoria intensiva, entonces es posible que tengan 6, porque el intensivista tiene residente, la enfermera tiene residente, la terapeuta tiene residente, ¿cierto? Todos tienen un personal de información y entonces podrán asistir todos, pero si digamos que es un hospital que no es universitario, entonces podría ser uno de los intensivistas o un fellow que tenga, pues que sea de los últimos años, que tenga poder de decisión, porque a veces ponen, por ejemplo, al interno que rota en cuidado intensivo. Entonces, listo, y en el interno que rota en cuidado intensivo. ¿Y el interno que rota en cuidado intensivo puede trasladar a un paciente a cuidado intensivo? No, ¿cierto? Puede conversar con el intensivista para definir, pero finalmente el intensivista definirá la cama. ¿Por qué hablamos tanto de cuidado intensivo? Porque si un paciente tiene signos de alarma que advierten deterioro, ese paciente no debe seguir en sala, debe por lo menos trasladarse a especiales o a unidades coronarias o a unidades de ictus si tienen para lesión cerebral o a unidades de cuidado intensivo, porque precisamente lo que estamos previniendo es que el paciente no llegue al paro. Entonces, esta idea no es nueva, esto surgió en el IHI, que es el Instituto para el Desarrollo de Cuidado de la Salud, en Massachusetts, que es una organización sin ánimo de lucro, que se dedica al estudio de conceptos innovadores para mejorar la asistencia sanitaria. Entonces, ellos han hecho propuestas sobre control de infecciones, han hecho propuestas sobre evitar errores en cirugía, las listas de chequeo. Ellos son, por ejemplo, los de las campañas de 1000 vidas salvadas, para reducir la mortalidad y la morbilidad hospitalaria. Cuando esta campaña salió, que pensaban que iban a ser 1000 vidas, fueron mucho más de 1000 vidas a través de las listas de chequeo. Evitar las cirugías en órganos que no están comprometidos, amputaciones de extremidades que no son, cirugías que no son las que el paciente requería, ¿cierto? Por errores en la administración de medicamentos, todas las listas de los correctos y de todo esto. Y en el 95, desde 1995 empezaron a hablar de los equipos de respuesta rápida. Y en las guías del 2020, muchachos, ya fueron acogidas. Entonces, por eso el eslabón de la cadena de supervivencia aparece el monitoreo del paciente hospitalizado. Y el mejor monitoreo del paciente hospitalizado es a través de sistemas de atención de respuesta rápida. Entonces, estos son los respaldos de la evidencia. El deterioro de los pacientes y la presencia de signos de alarma se presenta 6.5 horas antes del evento crítico y o del paro cardíaco. O sea que cuando un paciente nos vuelva a hacer paro en el hospital, pensemos dónde estábamos hace 6.5 horas, porque definitivamente los resultados son mucho mejor si se evita el paro, por más que tengamos programas o protocolos muy bien estructurados de código azul, o que pensemos que somos muy ágiles, que somos muy rápidos, que ya hemos logrado que a los 4 minutos el paciente está desfibrilado, porque los riesgos de la encefalopatía hipóxico-isquémica y de las secuelas neurológicas después de paro siempre son un riesgo. Entonces, siempre es mejor que el paciente pues no llegue al paro. El 60% de los eventos adversos presentaron anormalidades fisiológicas documentadas, que en la historia clínica aparecía, pero que no fueron tomadas en cuenta. Un ejemplo que es muy común para nosotros de los pacientes en cuidado intensivo, pacientes de ortopedia, que uno ve la nota de las auxiliares de enfermería o de enfermería durante la hospitalización la semana antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos por tromboembolismo pulmonar y dice, paciente inquieto, incómodo, dificultad respiratoria leve. Al otro día dice,
paciente con leve síndrome de dificultad respiratoria, se llama al médico tratante. Al otro día dice, paciente con desaturación, se instala oxígeno, se llama al médico tratante. Y al paciente le hacen unos gases hoy que se los van a revisar mañana. Imagínense. Cuando el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo y uno mira las notas, hace 6 días, 5 días, 4 días, el paciente tiene signos de alarma. Si un paciente que está hospitalizado, que está en reposo, que tuvo un trauma de huesos largos o una cirugía de huesos largos, tiene dificultad respiratoria, lo primero que se nos debe ocurrir es que el paciente o tiene tromboembolismo graso, o tiene tromboembolismo pulmonar, o tiene neumonía, porque está acostado en reposo. ¿Cuánto tiene de profilaxis? La gente se llena la boca diciendo, sí tiene profilaxis. ¿Cuánto pesa el paciente? No, es un señor como de 1,90, como de 90 kilos, y tiene 40 miligramos de heparinas de bajo peso molecular. O sea, no le alcanzó la anticoagulación. Para eso, piensen en eso, que son justamente asuntos pues que pasan por la experticia del enfermero. El paciente tiene la profilaxis de trombosis venosa profunda y la que tiene está adecuada para el peso y no tiene falla renal, para que no tenga heparinas de bajo peso molecular si tiene falla renal, que ese metabolismo va a tardar más y va a poder probablemente sangrar más si es un posquirúrgico de ortopedia. Todo eso se le debe ocurrir a la enfermera o hace parte de las competencias que las enfermeras vamos logrando con la experiencia, el tipo de servicio, el tipo de pacientes que atendemos. Entonces, no es que usted le vaya a cambiar la orden, pues usted interpela al médico, doctor, se me ocurre que el paciente tal vez pesa más de 100 kilos y tiene 40 de heparinas de bajo peso molecular. ¿Será que sí está bien dosificado? ¿Será que tal vez le hace falta? De una manera empática, tranquila, no como se te olvidó, pues, cuánto, eso no le va a alcanzar. Ahí tiene el tromboembolismo pulmonar de su anticoagulación, de su profilaxis, como no saben calcular el peso. Entonces eso genera mucho roce, ¿cierto? Hay que ser empático, ustedes conocen su grupo, su equipo, saben a quién se le puede decir, a quién no se le puede decir, cómo, de qué manera se les puede decir, pero entre más empatía haya entre el equipo, más camaradería haya entre el equipo, más factible es que a los pacientes les vaya mejor, ¿cierto? Que uno pueda decir en la ronda. Miren, me contaba una colega de cuidado de la piel que un paciente, ella le decía, yo me llamo Diana, dígame Diana. Entonces ella le decía, bueno, doctora, no sé qué doctora, dígame Diana, yo soy la enfermera que cuida sus heridas, su piel, pero yo no soy doctora. Y volví y le repetía, dígame Diana. Entonces después conversando le dice, no entiendo usted por qué insiste en que le diga Diana si aquí la doctora es usted. Todos preguntan, jefe, ¿qué le hago? Jefe, ¿qué le pongo? Jefe, ¿qué le ordeno? Jefe, ¿qué sigue? Jefe, ¿cuándo le pongo el apósito? Jefe, todo lo que diga la jefe, entonces la doctora es usted. Como quién es la dueña del balón, ¿cierto? Aquí quién es la que sabe sobre lo que hay que hacer, que es justamente lo que vemos en clínica de heridas, porque se han formado para eso. En cuidado intensivo, los intensivistas nos dicen, los hemofiltros los ordenamos nosotros, pero los hemofiltros son de enfermería. Uno es el que le dice al enfermero cuánto elimina, cuánto le pongo de preilusión, cuánto le saco, cuánto ultrafiltrado. Ustedes son las que saben cómo va mejor el balance del paciente porque están ahí permanentemente. Muchachos, pero insisto, y en todas las charlas a los colegas se los digo, pero nosotros no nos lo creemos, no nos lo creemos, no nos damos el lugar. Entonces hay que darnos el lugar. Y el liderazgo está mediado por el conocimiento. Ah, eso sí, sin conocimiento no hay liderazgo, porque usted qué va a liderar si no sabe. Entonces, claro, uno también pasa de novicio a experto cuando lo cambian de servicio, cuando lo cambian de sala, ¿cierto? Pero siempre esto va a ser un acumulado, ¿cierto? Porque todos atendemos seres humanos, que además tenemos unos perfiles epidemiológicos, ¿cierto? Que van siendo como los mismos, que atendemos a los pacientes en urgencias por casi siempre las mismas cosas, ustedes lo sabrán de los servicios donde están. Entonces, bueno, el otro respaldo de la evidencia es que la detección oportuna de esto reduce de manera significativa la crisis. Entonces, ¿cuáles son las peores consecuencias? Los pacientes se complican y se mueren. Y a esto se le ha llamado muerte inmerecida. El paciente que ingresó por una fractura de fémur o por una fractura de cadera y hace paro y fallece por tromboembolismo pulmonar. Es una muerte inmerecida, es algo que se podía haber evitado.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los equipos? Sistemas de atención de respuesta rápida, que es toda la estructura, y equipo de respuesta rápida, que es el equipo humano que atiende a los llamados, disminuir complicaciones y muertes inmerecidas, y lograr menos quejas y demandas, así como mayor satisfacción por parte del equipo de salud. Todos estamos muy contentos y a los pacientes les va bien, de los familiares y obviamente pues de los mismos pacientes, además de que a nosotros cuando nos, lo voy a decir así, cuando nos vendemos a los prestadores, a las EPS, cuando vendemos nuestros servicios a las EPS, nos vendemos con estos indicadores, cuál es el girocama, cuál es el índice de infección que tenemos, cuál es el índice de paro cardiorrespiratorio pues fatal o de pacientes que fallecen, cuál es ya mencioné las infecciones, ¿cierto? Todo lo que hace pensar que nosotros somos o no un hospital seguro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de atención de respuesta rápida y de los equipos de respuesta rápida? Miren que no son unos desocupados sentados viendo, bueno, los olímpicos ya se acabaron, caso cerrado por la tarde hasta que los llamen, ¿no? Ellos deben estar laborando y acompañando los servicios que son más complejos. O si tuvieron una atención, pues pasándole ronda a ese paciente que atendieron para mirar cómo evolucionó. Esto es para elevar la calidad en la atención, mejorar en seguridad hospitalaria, mejorar la oportunidad en la atención. Ustedes me van a decir, Luces, yo no le vi nada innovador a esto. Que uno toma signos vitales, que reconoce los signos de alarma y que llama. Eso es lo que siempre hacemos. Yo les pregunto, ¿y llega alguien en 15 minutos a resolver la situación? Alguien es un intensivista que pueda tomar la decisión. Si el paciente hay que mandarlo ya a hemodinamia, que va a cateterismo ya, lo puede hacer. Eso no lo puede hacer el médico de planta, por ejemplo. Los que se llenan la boca diciendo que hay un médico que responde, que está todo el día ahí para resolver las situaciones. Sí, pero no tiene el dominio ni el control de la situación como lo tendría un equipo de respuesta rápida. Disminuir estancia hospitalaria. Ahorita en los resultados les voy a mostrar lo que dicen las estadísticas. Menos paros no presenciados, menos días de hospitalización pues por paros que luego tienen que ir a UCI, menos recaídas después de cirugía. Disminuye además los costos de hospitalización. Un paciente después de un paro, pues claro, obviamente que al incrementar los días de UCI, días de hospitalización, se aumentan los costos. Entonces la Joint Commission de acreditación ha considerado los equipos de respuesta rápida como uno de los principales programas encaminados a la seguridad en la atención de los pacientes. Entonces los hospitales en Medellín que se guían por Joint Commission y que están acreditados tienen equipo de respuesta rápida. Y se parlantea así, equipo de respuesta rápida, sala 5, cubículo 8, quinto piso, bueno, no sé cómo ustedes lo llamen. Y el equipo debe responder en 15 minutos, pero además debe haber un protocolo de actuación para que en la sala no se queden esperando que llegue el equipo de respuesta rápida. ¿Qué hacemos mientras tanto? Entonces, así como hay tarjetas para el código azul, hay tarjetas para los signos de alarma y ya las vamos pues a ver enseguida. Miren, voy a hacer una lista de chequeo. Si ustedes tienen alguno de los problemas que yo voy a mencionar acá, donde trabajan, ustedes necesitan montar un equipo de respuesta rápida y un sistema de atención de respuesta rápida. Exceso de demandas de pacientes, o sea, hay una relación muy alta de pacientes para el personal que ustedes tienen, justo lo que nos pasó con coronavirus, cómo están los servicios de urgencias y demás. Fuera de las demandas de pacientes, digamos que hospitalización, ustedes tienen 20 camas, son 20 pacientes. Lo que no nos habían dicho era las condiciones de los pacientes. Miren los post-COVID, pacientes polineuropáticos con nutriciones enterales, con gastrostomía, con traqueostomía, pues que hay que tener una familia muy bien entrenada si queremos que nos apoye, con cateterismo vesical, con control de signos vitales, bueno, con miles de cosas, que no es lo único, porque ustedes también asignan quién va a preparar el material, quién va a contar el stock. El carro de paro pues lo revisamos nosotros, ese es de enfermería. ¿Quién va a recibir lo estéril y lo no estéril? ¿Quién va a hacer el pedido de los suministros? Las dietas en algunas instituciones las llenamos los enfermeros, en otros los auxiliares a cada paciente por el sistema. Bueno, entonces resultan un montón de otras actividades que no son solo cuidado. Hay que hacer notas de enfermería, hay que hacer las escalas, que también la gente se queja que porque las escalas son parte del monitoreo.
que nos va a ayudar a saber si el paciente está en más riesgo o en menos riesgo. La gente llena las escalas mecánicamente, sin parar bolas, el resultado que le dio la escala o el riesgo que le dio la escala. Y si a eso le sumamos que tiene que bajar al tomógrafo, que tiene que ir a resonancia, que se tiene que quedar en el traslado de ecografía, imagínense el exceso de trabajo que tiene el personal. Escaso recurso humano, ¿cierto? Para los que atendemos, por ejemplo. Los pacientes se quedan porque necesitamos urólogo, otorrino, oftalmólogo, y es fin de semana, y es puente, y es festivo, y no hay esas especialidades. Entonces los pacientes, pues claro, están hospitalizados y también aumentan la carga de los no críticos, pero que hay que hacerles todo un cuidado. Alta relación paciente-personal. Hay un trabajo, hay varios trabajos publicados incluso en Lancet, trabajos de enfermeras. Hay un trabajo de unas autoras de Akimi y colaboradoras que hablan de una relación en hospitalización 1 a 7 enfermeras, porque es un trabajo americano y en Estados Unidos no hay auxiliares de enfermería. Las enfermeras, de acuerdo a su categoría de formación, pues tienen el cuidado del paciente. O sea que las enfermeras administran medicamentos, hacen el baño, si les toca hacer el traslado, hacen el traslado, hacen el confort del paciente. No como acá, que los enfermeros creen que las enfermeras no bañamos, no cambiamos de posición, y eso es desafortunado. Eso es desafortunado porque estamos perdiendo de vista lo que es el cuidado de enfermería y el confort, que tiene toda una teoría que desarrolla Catherine Kolkava. ¿Qué hace usted como enfermero? Eso no lo sabemos de memoria. En la teoría. Usted entrevista a los enfermeros en los trabajos de investigación. ¿Usted con qué mejora el confort del paciente? Las cámaras lisas, templadas, sin arrugas, la temperatura, explicarle los procedimientos, no sé qué. Pero si usted hace la observación en esa misma sala, hay una discordancia entre lo que ella se sabe que tiene que hacer y lo que hace, ¿cierto? Porque no lo hace. Entonces estamos, pues claro, perdiendo el liderazgo. Si usted nunca hace una curación, ¿quién le va a ir a preguntar a usted por la curación? Le preguntan al auxiliar que hace la curación. Entonces las enfermeras dicen, es que aquí me borraron. Usted se dejó borrar. Usted se dejó borrar, porque si usted no da cuenta de lo que tiene que saber, pues nadie le va a seguir preguntando, ¿cierto? Entonces asumamos lo que nos corresponde, muchachos. No sé si hay un asunto generacional, porque no es solo de las enfermeras, sino de muchos profesionales recién egresados, de una pereza. O sea, si usted los llama, hacen mala cara, si hay mucho trabajo, hacen mala cara, me ponen las tijeras abiertas para que no haya trabajo. Yo digo, pues, ¿por qué llegó acá? No le gusta lo que hace, quiere no tener trabajo, le da pereza atender a los pacientes. ¿Qué hace acá como médico, como enfermera, como nutricionista, como lo que sea? Se supone que uno estudia cosas en las que va a ofrecer un servicio, y un servicio de la mejor calidad. Entonces, bueno, si es un perezoso, creen que el turno es para ir a dormir. No, es que a nosotros nos pagan un turno laborable, no para ir a dormir. Entonces los llaman porque están dormidos y se enojan. Entonces, no, pues entonces ¿para qué hizo el turno? Bueno, poca experiencia en detectar de manera oportuna las complicaciones, porque uno no tiene la habilidad. Si yo voy a pediatría, seguramente que haya más de un niño, me hace un signo de alarma y yo no me doy cuenta. Pues con decirles que paso por neonatos y le digo a las compañeras que mire, que 160, y ellas me dicen, me dicen, es un neonato, luces. Ay, verdad, esa es la frecuencia normal de ellos, ¿cierto? Es un neonato. Entonces, claro, uno tiene que desarrollar una experticia en algo. La gente, entre más experta en un área, más conocimientos tiene. La rotación de personal es muy versátil para el director, para el administrativo, porque lo pasa para todos lados, pero tiene un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Sabe un poquitico de todo, muchachos, y el conocimiento es demasiado vasto, hay demasiado que saber de todas las áreas en las que usted esté. Entonces, claro, la especialidad pues favorece que usted tenga más experticia en eso que hace. La escasez de personal, los turnos festivos, nocturnos y fines de semana. Y dice la literatura que a los pacientes que son de un solo especialista, que nadie se los puede tocar, les va peor. No, yo al urólogo no le toco el paciente, a él no le gusta que le toquen los pacientes. No, yo soy paciente de oftalmología, no. Entonces a esos pacientes solo los atienden cuando están en paro, como al doctor no le gusta que le atiendan los pacientes, que no le toquen los pacientes, que no les pasen ronda a los pacientes de ellos, ¿cierto? Entonces eso es muy problemático. Entonces miren los pilares que ya los he venido mencionando. Primero, y el más importante,
la valoración responsable de los pacientes por parte del equipo de enfermería que está a la cabecera. Eso no se puede delegar, no se puede obviar, uno no se muere si no lo trasladan, no se muere si no lo bañan, no se muere si no le hacen una ayuda diagnóstica, pero sí se mueren si no le reconocen un signo de alarma y hace paro. Entonces, lo primero, tomar los signos vitales, no como hacen en algunos servicios, eso no lo deberíamos permitir los enfermeros. Usted presión, usted temperatura, usted saturación, que entonces a nadie los signos vitales le dicen nada, porque es cumplir una tarea, tomar y anotar. No, es que la persona que tiene el paciente tome integralmente los signos vitales para que se haga una idea. Tiene taquicardia porque tiene fiebre. Tiene hipotensión, por eso tiene taquicardia, se está defendiendo. Qué tan raro que tiene hipotensión tan severa y no tiene taquicardia. Ah, es que es un paciente de una lesión medular. Ah, es que esa es la característica, por ejemplo, de los pacientes en choque neurogénico, que son pacientes que no hacen taquicardia porque precisamente tienen un bloqueo simpático. Entonces ellos hacen bradicardia y tienen hipotensión, no se defienden. Puede estar sangrando y uno no se da cuenta, porque como creemos que solo el que está taquicárdico es porque está deshidratado o está sangrando. Entonces miren que hay que tener un análisis de todos los signos vitales. ¿Por qué si no tiene fiebre, si no está hipotenso, si no tiene dolor, porque está taquicárdico? Ah, porque lo están inhalando con un beta 2. Ah, entonces está taquicárdico por el beta 2. No, él sí tiene dolor. No, es que está asustado porque le acabaron de decir que va a cirugía y que va ya y tiene mucho miedo y está angustiado, entonces por eso está taquicárdico. Los signos vitales cambian. Ojo cuando ustedes ven en las sábanas que los signos vitales son los mismos siempre. Ojo, o tienen malo el equipo, tienen descalibrado el equipo o el auxiliar les está diciendo mentiras. Que uno tiene un ritmo circadiano en los signos vitales. Pueden estar igual en la mañana, en la tarde, en la noche, postprandial, hay cambios de signos vitales con la alimentación. En los adultos mayores, por ejemplo, les da hipotensión, por eso se marean después de comer y por eso hay más caídas después de comer. En los asilos, después de comer, no se pone a los pacientes a caminar, se les da reposo y se espera, incluso pueden hacer siesta porque pueden hacer hipotensión postprandial, solamente porque tienen todo el metabolismo, todo su gasto cardíaco concentrado en el metabolismo gástrico, no en los otros órganos para caminar, para estar pendiente, ¿cierto? Entonces, de todo eso hay que estar atento. Entonces, que reconozcan los signos de alarma, ¿cierto? Hay algo que no me gusta, porque también si está llamando porque el paciente está muy bradicárdico, ¿cuánto tiene? 48, porque está hospitalizado por un bloqueo AV de tercer grado esperando que le autoricen un marcapasos. Bueno, entonces, ¿por qué está bradicárdico? Pues porque tiene un bloqueo AV de tercer grado y lo va a tener hasta que le pongan el marcapasos. ¿Qué le estamos haciendo para eso? ¿Cierto? Entonces, interpretar los signos vitales, corroborarlos con sus coordinadores, es lo que les digo, muchachos. Los jefes de los servicios no saben los signos vitales de sus pacientes. No digo que se los tengan que saber todos, pero hay unos pacientes más deteriorados, más delicados que usted prioriza. De esos pacientes usted debe saber los signos vitales, los exámenes de laboratorio. Tampoco estoy diciendo que se los aprendan. Uno termina que se los aprende porque este es de aquel y aquel es de tal cosa. O porque tiene ayuda diagnóstica. Entonces usted le dicen, va para tomografía contrastada y ya usted allá en su segundo repetidor dice, hay que mirarle la creatinina. Porque a veces usted le pregunta al colega, ¿y tiene creatinina? No he visto. ¿Tiene creatinina? Sí. ¿Y cuánto? No la miré. Bueno, ¿han visto que hay turnos que uno tiene que volver a recibir todo el turno? Este paciente va para cirugía y entonces uno pregunta, ¿ya tiene firmado el consentimiento? No, no lo ha firmado. ¿Pero tiene pedido de sangre reserva? No, no le dejaron la reserva. ¿Y ya le dijeron que no comiera? Pues porque, por favor, si no ha firmado el consentimiento y no le han dicho que va para cirugía, muy probablemente tampoco le han dicho que no puede comer. ¿Cierto? Uno va conociendo a los colegas y hay gente que le entrega, no va. ¿Cierto? Que uno le dice, súper bien, me encanta que me entregue fulano porque me dice todo. Ese sí me dice la prioridad. Yo me entrega fulano y yo sé para dónde me voy. Es más, él me lo dice. Hermano, váyase para tal cubículo que el paciente estuvo inestable toda la noche, necesita haga esto, haga esto, haga esto. Uno ya tiene, o hay gente que uno le está entregando el turno y no le para bolas. Entonces uno es preocupado porque le recibe el turno y después uno piensa, el problema no es mío, yo ya me voy. El problema es de ella que va a embalar todo el día o de él, que se va a embalar el resto del día.
soy muy regañona, pero es lo que veo. Además, muchachos, que pues tengo la dicha de pasar por casi todas las instituciones de Medellín, precisamente por las rotaciones. Entonces no puedo decir que es que en tal parte no, en todas partes. Hay de todo, perezosos hay en todas partes. Buenos, excelentes, hay en todas partes. ¿Cierto? Entonces, también es pensar, todos necesitamos trabajar porque nosotros no somos ricos, nosotros somos asalariados. Si no trabajamos, no tenemos de que, pues la mayoría de nosotros, a lo mejor alguno de ustedes, pues sí lo hace por, ¿cierto? Porque le gusta y no tiene que trabajar para lograr pues sus bienes y servicios, ¿cierto? Lo que uno pues quiere tener, alimentación, vivienda y no sé qué. Entonces, bueno, hay gente de en todas partes. Y tercero, llamar al equipo de respuesta rápida y contar con una guía de atención de urgencias. Entonces ahí es donde está lo innovador del protocolo. Que usted tenga a dónde llamar, a quién llamar y contar con una guía de urgencias o de emergencias para empezar a tratar al paciente que tiene esa condición. Mientras eso sucede, es el cuarto eslabón, hay alguien que va a responder al llamado antes de 15 minutos, o sea que va a llegar el equipo de respuesta rápida. ¿Cómo debemos, qué requisitos debemos tener para implementar esto? El compromiso de la institución, la dirección, que defina realmente que va a poner a alguien a hacer esto, sensibilizar al personal sobre el valor, identificar el personal clave para el equipo de respuesta rápida, establecer los criterios de alerta o los códigos de activación, y si la gente se equivoca, no regañar. Ah, llegó el intensivista y nos regañó que porque habíamos llamado por esa taquicardia y que no nos habíamos dado cuenta de tal o tal cosa. No lo vuelven a llamar, ahí sí llaman a regañar. O sea, tiene que ser gente que tenga sensibilidad, que le guste enseñar, que no vea malo todo lo que pasa en los servicios, ¿cierto? Sino que vea posibilidades de mejora. Sí, esto es mejor hacerlo así, esto es mejor cambiarlo de tal manera, es más seguro por tal o cual cosa. Educar al personal y unificar los conceptos. Muchachos, si ustedes ven las reuniones de enfermería, las actas de hace 20 años son las mismas actas. Estamos diciendo siempre lo mismo en términos de control de infecciones, en control de interacción con la familia, de dar información de los asuntos legales. ¿Por qué? Porque los grupos rotan. Y todos tenemos que pasar por una curva de aprendizaje. Cuando uno cree que tiene el servicio súper bien, todo el mundo está entrenado, cumple los protocolos, han bajado los índices de infección, vamos súper bien, tenemos líderes por cada proceso, todo el mundo está súper preocupado, ahora queremos investigar, publicar, ¡sí! Llega la pandemia y todo se va al traste. Personal nuevo, estamos haciendo lo que mejor podemos para que los pacientes se salven. Las infecciones se dispararon de una manera impresionante, por los temores, por la mala formación, por la ligereza en los procedimientos que hacemos para reducir los tiempos con pacientes con coronavirus, ¿cierto? Entonces, los indicadores en casi todas las instituciones están siendo terribles y más por infección. Nos dedicamos solo a coronavirus y todas las otras se dispararon. El equipo elabora las tarjetas de actuación. Esto es muy importante, muchachos, y debe estar protocolizado para que el auxiliar ni pase por negligente cuando no lo hace o no entre en problemas ético-legales porque se puso a hacerle al paciente un electrocardiograma y a tomarle unas enzimas porque tenía dolor torácico de reciente aparición. Si eso no está protocolizado, no falta que el médico le diga a usted quién le ordenó electro. Yo no le voy a ordenar electro, ni le voy a ordenar enzima. Usted verá, páguelo. Yo eso no lo voy a ordenar y se dan el punto de no ordenarlo, porque yo soy el médico. Pero es que tiene dolor torácico de reciente aparición y usted tiene que dar vueltas buscando quién se lo ordene, porque ellos se dan el punto de que no está ordenado. Entonces, si está protocolizado, usted dice, yo hice lo que dice el protocolo. Dolor torácico de reciente aparición, canalizar venas, si no la tiene canalizada, si está canalizada, verificar que esté permeable, tomar enzimas, tomar electro, monitorizar al paciente, si está desaturado oxígeno, hasta que sature mayor de 90, es decir, que la enfermera puede empezar en cánula, máscara de ¿cómo es? Venturi, máscara de no reinhalación, y ¿quién le puso la máscara de no reinhalación? No, es que aquí hay un protocolo, que el paciente se lleve a una saturación de más de 90 con el dispositivo que lo requiera. Es más, tenemos una no invasiva, y si ustedes no han llegado, le podemos poner la no invasiva, porque el protocolo dice, ¿cierto? Para no tener problemas legales. Validar ese protocolo, cuantificar los tiempos de respuesta y sistematizar los casos y los resultados, cuántos han tenido al mes, qué ha pasado. Esto pues no les voy a decir que sea fácil. Y por eso les traigo esta tablita, porque cuando uno quiere modificar algo, quiere cambiar algo, pues tiene que tener visión, tiene que tener habilidades, tiene que tener incentivos, los recursos, plan de acción. Si alguna de estas cosas le falta para generar el cambio en cualquier proceso que usted quiera llevar en su institución, las cosas no funcionan.
Si usted no sabe qué es lo que quiere, no tiene la visión, el resultado es que hay mucha confusión, porque es que no sabemos qué es lo que queremos montar o qué es lo que queremos hacer. Si no cuenta con las habilidades, usted lo quiere hacer, pero su gente no está entrenada, no sabe hacerlo, no sabe qué son los signos vitales, no sabe cuáles son los valores normales, no sabe qué hacer si está desaturado, no sabe qué hacer si tiene dolor torácico. Ese cambio al paciente, al equipo le va a generar muchísima ansiedad. Si usted no tiene incentivos, la gente se desmotiva. Y los incentivos no son solo económicos. Yo conozco un hospital donde el incentivo para que la gente llegara puntual era recibir los pacientes del que llegara puntual. Entonces el primero que llega pone 1, el segundo que llega pone 2, el que llegó tarde, ese es el que va a recibir al otro día, ese es el que va a entregar de último, es que fue el último que llegó. Yo me confundía mucho porque cambiaban, no ven que uno está acostumbrado, 1, 2, 3, 4, 5, y empezaban 1, 2, 3, pasaban para el 8, y yo, niñas, no entiendo cómo es la entrega. Me dice, fíjese quiénes llegan al turno, los nombres de los que llegan al turno. La que tiene el número 1 es la primera que entrega, fue la primera que llegó anoche, es la primera que se va hoy. La que tiene el número 4 fue la última que llegó anoche, es la última que se va hoy. Eso es un incentivo y no es económico. Que les genera mucho problema los cambios de turno de la gente, entonces un estímulo. Hay un día libre para el que en 3 cuadros de turno no cambia turno. Eso a veces es por necesidad, pero a veces es por vicio. Miren que todos los incentivos entonces no tienen que ser pues económicos, que es lo que siempre decimos, yo no les puedo subir el sueldo, no es solo económico, hay otras cosas que también hacen incentivo. Colocar un cartel, ustedes son el mejor servicio este mes, en términos de lo que sea, eso a la gente lo motiva. Los recursos, si no tiene recursos, pues claro, el cambio le va a generar mucha frustración. Usted lo quería hacer, el intensivista le dijo que sí, vino una semana, y a la semana que siguió ya no había intensivistas para seguir con el protocolo, entonces volvieron a poner al interno, no hicimos nada, volvimos a lo mismo, y tener un plan de acción, porque cuando los procesos son complejos o son largos o implican muchos equipos, porque esto no es solo enfermería, miren que esto es interdisciplinario, es de enfermería, es médico, es de la alta gerencia, es de los servicios de cuidado intensivo. Algunos me dicen, eso acá es imposible, porque el servicio de cuidado intensivo ni quiere de nosotros, es otro outsourcing, es otra empresa. Las camas de ellos no tienen nada que ver con las camas del hospital. O sea que el hospital no tiene unidad de cuidado intensivo. Están dentro de ese centro, pero realmente no es de ellos. Entonces, ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen cuidados especiales? ¿O tienen sala de atención inicial? ¿O a dónde van los críticos de ustedes? Porque entonces tienen que definir una sala donde vayan los críticos del hospital mientras consiguen la cama con esa UCI que está dentro de sus instalaciones, pero sobre la cual ustedes no tienen ningún control. Bueno, miren los signos de alarma. Esto no lo sabemos desde hace mucho rato porque son aquellos que llevan a las 5H o a los 5T, que son las causas del paro. Hipoxia, hipovolemia, hipercalemia, acidosis, pero está el término de hidrogeniones, y la hipotermia. Eran 6, si de pronto alguno dice no eran 6, eran 6H y quitaron la hipoglicemia, porque no está documentado que nadie haga paro por hipoglicemia. Sí hace pérdida de conciencia, pero no hace paro. Y las 5Ts, que antes eran 6, era porque la trombosis pulmonar estaba aparte y la coronaria estaba aparte. Las juntaron y quedaron 5. Entonces, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar o coronaria, toxinas, neumotoras y trauma. Esos pacientes que están caminando a una de esas 5H o a una de esas 5Ts puede presentar taquicardia, taquipnea, hipotensión, desaturación, cambio en el estado mental, dolor torácico de reciente aparición. Miren, muchachos, nada que un enfermero no sea capaz de reconocer. Lo único que necesita es estar al lado de la camilla del paciente. Que cuando le digan el paciente está maluco, se vaya con el monitor, o si está en un cubículo, valore los signos vitales y los analice, y piense qué es lo que el paciente puede tener para que llame, si está pues en UCI. También hay equipos de respuesta rápida en UCI. Ahorita les cuento cómo funcionan, porque a veces hay, por ejemplo, Valle de Lili, tiene una UCI de 42 camas, ¿cierto? No es que, pues, o sea, tiene un montón de intensivistas, un montón de enfermeras, un montón de terapeutas, pero claro, en toda esa cantidad también puede haber riesgo de paro, ¿cierto? O que no identifiquemos el paro en las unidades de cuidado intensivo. Yo le hago esta pregunta a los estudiantes de pregrado, pero se las hago a ustedes que ya están graduados y que también, pues, no tienen tampoco por qué haber hecho el análisis antes.
¿Ustedes creen que entonces en cuidado intensivo, que los pacientes están críticos, deberíamos tener más paros o menos paros? ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos? Pues uno entendería, si son pacientes tan críticos, es probable que haya más paros, pero deberíamos tener más paros, porque en cuidado intensivo todos los pacientes están monitorizados. Entonces, si está en cuidado intensivo y está monitorizado y hace paro, muy elevados los de la UCI. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos que no vimos? Vuelvo y digo, hay muerte súbita y hay muerte súbita en la UCI. Pero ¿dónde estábamos hace 6.5 horas que un paciente monitorizado no le hicimos nada? Y pasa, porque la auxiliar es la que está en el cubículo y el paciente está hipotenso y uno le dice, hey, está hipotenso, hey, está hipotenso. ¿Ah? Que el paciente está hipotenso. ¿Dónde está el médico tratante? Porque a veces son muchos. ¿Quién es el tratante? A ver si le vamos a poner un reto de volumen o si ya nos vamos a pasar a norepi o qué le vamos a hacer. Porque la gente de los pacientes hipotensos y no me mosquea. Mirad la frecuencia, mirad la frecuencia, mirad la frecuencia. Y la gente no se mosquea. Problema 1, no programan las alarmas o las alarmas están apagadas. Entonces es lo mismo que tener la mamá pero muerta. Una alarma apagada, ¿para qué te sirve? O una alarma que tiene de metas frecuencia cardíaca 40 de mínima y máxima 200 cuando le va a pitar. Entonces las alarmas hay que programarlas, eso es lo que debemos verificar los enfermeros. ¿Cuáles son las alarmas? Que no es tampoco exactamente por valores normales, sino por las tendencias del paciente. Ya puse el ejemplo del bradicárdico con bloqueo AB, no le puedo poner 60, pero ¿hasta qué bradicardia? ¿Hasta dónde le voy a tolerar para programarle la alarma? Alarmas apagadas, eso debe dar un llamado de atención, no apague las alarmas. El momento en que más apagan las alarmas, en el baño. El momento en el que más se mueren los pacientes, después del baño. El baño es el puntillazo para todos. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, el cambio de posición, que además no es cuidadoso. Los que tienen lesiones cerebrales, el cambio de posición, la aspiración y el baño, acaba con ellos. Es que el baño del paciente crítico, muchachos, es un baño de esponja. Es un baño que dé confort, ¿cierto? Como les digo yo a los pacientes y se ríen, el motor y las alas. Si la sábana no está supremamente sucia, impregnada de la diaforesis, no hay que cambiarle las sábanas al paciente. O hacer el tendido de camas que hacen, por ejemplo, las auxiliares, que no es el que nos enseñaron en el pregrado, una sábana grande. Son 3 sábanas. Uno para la parte posterior, se cambia si el paciente se chorrea de secreciones. Uno para la parte media, se cambia si el paciente tiene heridas, fístulas, no sé qué. Y uno para la parte inferior, se cambia si se riega. Y todos los auxiliares nos ponen a los enfermeros la sábana antijefe. ¿Han oído eso? Antijefe es porque cada que nos arrimamos al paciente lo chorreamos para hacer una toma de muestras por línea arterial, para hacer una administración de un medicamento. Entonces ellos son el antijefe, la sábana para que no chorreemos. Hay que ser considerados, muchachos. Imagínense cambiarle todas las sábanas a un paciente porque en la toma de unos gases arteriales le chorreamos la cama. ¿Cierto? Ahora, si uno siente que no tiene la habilidad, nosotros pongamos la sábana. Ellas corren, cuidado, no me lo vaya a chorrear porque está pensando en las implicaciones del cambio de posición. Miren un ejemplo de una tarjeta. Tarjeta de valoración para activar el equipo de respuesta rápida. Dolor torácico de reciente aparición, cambios en la función respiratoria, polipnea persistente, cianosis, estridor, cambios súbitos en el estado de alerta, oximetría de menos de 90 a pesar de oxígeno, complementario hasta el 100%. Frecuencia respiratoria menor de 12, mayor de 30 por minuto, frecuencia cardíaca menor de 55, mayor de 110 por minuto, con deterioro hemodinámico. Presión media menor de 60, que no responde a volumen, dolor que no responde a las medidas analgésicas habituales. Recuerden que el síndrome compartimental es una situación muy grave en los pacientes. Si un paciente tiene un dolor que no mejora, hay que pensar si es en una fractura de huesos largos, por ejemplo, que pueda ser un síndrome compartimental, o si es una hemartrosis o cosas de estas. Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, les decía que hay equipos de respuesta rápida en las UCIs, y allí funciona mucho por valores de laboratorio. Entonces, las historias clínicas de los pacientes críticos tienen unas alertas si el paciente tiene leucocitosis, vandemia, aumento de la PCR con relación al día anterior. Si eso aparece, entonces aparece una banderita que le dice al intensivista que ojo que ese paciente tiene un indicador de riesgo.
hipotermia o hipertermia, que no responde al tratamiento. Otra de las alarmas de las de cuidado intensivo, creo que estaba en otra diapositiva, es acidosis en general, acidosis en los gases arteriales o un cultivo positivo que pite en el laboratorio para cualquier cosa. Ya esos son signos de alarmas. Y las alteraciones hidroelectrolíticas. Aparecen unas banderitas o unas alertas pues en la historia clínica de que eso hay que corregirlo. Bueno, otras, hemorragia evidente, evidente y persistente, agitación y delirio que no responde al tratamiento, crisis convulsivas que no responden al tratamiento o sobresedación. Entonces, miren, habría que hacer una tarjeta para cada una de estas cosas. ¿Quién la hace? El equipo, para que quede protocolizado. Ante un estado de la alerta, ante un cambio del estado de conciencia, un paciente hospitalizado que puede tener, es que miren muchachos, puede tener muchas cosas, puede tener un problema metabólico, entonces hacerle el Destrometer, puede tener un problema de encefalopatía, urémica, si es por falla renal, hepática, si es por amonio, y entonces que la persona, de acuerdo a la clínica del paciente o a los antecedentes, pueda definir qué pruebas toma. Puede ser un deterioro del estado mental por alteraciones del magnesio, del sodio bajo, que puede producir hasta convulsiones. Puede ser efecto de los opioides, una sobredosis de medicamento que se dio al paciente. Puede ser un delirio hipoactivo. Entonces el paciente está con alteración del estado mental o con un síndrome confusional agudo o tiene alucinaciones. Puede haber sido un trauma. Es que se cayó anoche y no nos dimos cuenta. Y ahora el paciente tiene el cambio en el estado mental. Puede tener intoxicaciones o alteraciones medicamentosas. Eso fue después de tal medicamento. Puede haber tenido una enfermedad cerebrovascular. Esto ha pasado con pacientes con coronavirus, que en el contexto de la infección por SARS-CoV-2, por el efecto trombótico que pueden hacer ellos, presenta o infarto agudo de miocardio o ataque cerebrovascular isquémico. Entonces el paciente tiene cambio del estado mental. Puede ser por hipoperfusión por bajo gasto, porque está en un choque séptico o porque está en un choque cardiogénico, ¿cierto? O el paciente tenía una arritmia y hizo la arritmia. Entonces miren todo lo que hay. Miren los códigos que les decía de activación en la UCI, acidosis, alteraciones inexplicables de la coagulación, me faltaba esta, la taquibradis, la anemia, la alteración hidroelectrolítica y las que tienen que ver con síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces los protocolos deben tener cuál es el signo de alarma, qué medicamentos pueden usar inicialmente, si puede incluir pruebas diagnósticas, por ejemplo en el síndrome coronario agudo, hacerle al paciente troponinas, elaborar de acuerdo a las incidencias de alteraciones, porque uno dice, es que son tantas alteraciones, bueno, que es lo más común que han visto, lo que hace que montaron el equipo de respuesta rápida, que es cuál es la situación por la que más han llamado en los pisos, y protocolizarlo, ya lo mencioné, para evitar problemas ético-legales. ¿Qué se ha logrado? En Estados Unidos, 2.300 instituciones han adoptado los equipos de respuesta rápida como parte de la actividad hospitalaria cotidiana. O sea, todas las instituciones tienen equipos de respuesta rápida. Y los resultados han demostrado un 50% de reducción de incidencias de paro por fuera de la unidad de cuidado intensivo. O sea, que prevenir eso es muy valioso. La mortalidad disminuyó en un 18% por cada 100 egresos, con un intervalo de confianza del 95%. La tasa promedio de código azul mensual por 1.000 ingresos disminuyó un 71.7%. Miren todos los paros que se pudieron evitar. Un 50% de reducción de la incidencia de paro fuera de la unidad. Y en un estudio grande de seguimiento que se usó, el Velomo reportó que las complicaciones postoperatoria que requerían transferencia a la unidad de cuidado intensivo otra vez se redujeron en un 58%. Miren, no son sino buenos resultados. Con qué mortalidad algún programa disminuye en 1, ese puede ser el ser querido de 1. Y esto redujo la mortalidad absoluta en un 37%. Y en un 30% la necesidad de traslado a unidades de tercer nivel. Entonces, a manera de conclusión, ya para terminar, y que ustedes pues me hagan sus comentarios, el monitoreo de los pacientes es un proceso de responsabilidad de enfermería que salva vidas. Nosotros somos las que activamos el llamado. Nosotros somos las que definimos qué paciente requiere una atención especial. El monitoreo se debe priorizar por encima del traslado, el baño, las ayudas diagnósticas que pueden poner en riesgo la vida del paciente.
¿Usted cómo lo verifica? Con la auditoría de la historia clínica, que haya reporte de signos vitales y llamado de atención si no hay en menos de 6 horas. Y llamado de atención si hay un signo de alarma que alguien no reportó. Mentira, no deberíamos ser tan punitivos, ¿cierto? Deberíamos mejor pensar en eso como una posibilidad de mejora. A cada situación mirarlo como un evento adverso. Entonces volvemos a reunir el grupo para ver por qué nos llamaron, para que aprendamos a entender cuáles son los signos de alarma y cuándo hay que llamar. Las estructuras de los equipos de respuesta rápida han mostrado efectividad en todo el mundo y la seguridad de los pacientes debe estar siempre por encima de cualquier otro asunto administrativo como pilar. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen equipos de respuesta rápida? Los equipos de respuesta rápida fortalecen la relación entre el equipo de salud del hospital y los de la UCI, que a veces ven a los de la UCI como que son impenetrables, como que ellos son los que saben todo, además porque creen que ellos son los que saben todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer más colaborativo el conocimiento? Y son sistemas de solidaridad, de apoyo, de responsabilidad con los pacientes y con la institución. No sé, me gustaría escucharlos. ¿Cómo lo ven? Gracias, Luz. Excelente conferencia. Mil gracias. Le dije a Grace que una horita, pero se me fue la horita. Perdón. Nada, está perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda, un comentario. Tati escribió algo sobre el eje flebostático. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Pues no me pude conectar antes, pero sí logré escuchar algo del equipo de respuesta rápida. Va a quedar muy grabado. Importante. ¿Cómo? Va a quedar grabada la conferencia. Ah, no, maravilloso, sí. La puedes ver luego. Logré ver, gracias a Dios, sí. Bueno, no, muy importante cuando usted nos estaba comentando todo el tema de qué hacemos para no ver ese monitoreo del paciente. Entonces, a veces también nos olvidamos del eje. Si, por ejemplo, estamos en UCI, dejamos ese eje por abajo y el paciente hipertenso dejamos por arriba y el paciente hipotenso. Entonces, no podemos como identificar precisamente cuáles son esos signos que nos está dando el paciente. No, agradecerle mucho por la presentación, estuvo pues súper buena. Voy a mirar cuando logre ver la grabación. Y no, qué bueno volverla a escuchar. Tan linda, Tati, gracias a ti. Nunca hace falta volver a tener estos espacios. Otra vez volvernos, como bien también lo mencionaba, es que el COVID nos robó muchos espacios de las otras intervenciones de enfermería, pero tenemos que volver y fijarnos mucho en esto. Y bueno, estoy trabajando en una empresa que va a necesitar mucho este tema de equipo de respuesta rápida y apenas vi pues esta invitación. Había a la orden, lo que necesites de literatura, ¿cierto? Porque, bueno, ustedes no pueden decir, vamos a montar el equipo de respuesta rápida, Luces dijo, en una charla nos contaron, no, necesitamos los respaldos, miren que ahí les presenté algunos resultados de investigaciones, uno esto lo encuentra en la literatura, miren, uno dice, está avalado por la AJA, como primera medida para el monitoreo y evitar paro hospitalario. Imagínense, está avalado por la Joint Commission de Acreditación. Es un pilar en la seguridad del paciente hospitalizado. Pues, o sea, ¿qué más respaldo? Si es pues por el respaldo que la gente en las instituciones piensa mucho en el dinero. ¿Cuánto me vale un intensivista? Pero también tenemos que pensar, muchachos, todas las otras cosas que a veces los intensivistas están haciendo por fuera de las unidades, ¿cierto? Mientras deberían estar concentrados en los pacientes. Los intensivistas a veces no están en las salas. Entonces, bien podrían responder a los equipos de respuesta rápida. Profe, ¿y cuánto vale un evento? ¿Cuánto vale una vida? O sea, es mejor implementar estos equipos. Y entonces darse la pelita en capacitación, en equipos y no estar después pensando en cómo vamos a pagar esta demanda. Esa demanda, que desafortunadamente a ti, Tati, se paga con dinero, pero no recupera la vida de los seres queridos. Entonces, eso es muy triste, que además puede ser alguno de nuestros seres queridos. Acá en la casa, como estoy con mi hermana,
ella me oye pues en la clase y preguntando, y entonces me dice, ay, no, no veo la hora de que esos estudiantes tuyos vuelvan a la presencialidad, no contestan nada, qué miedo uno en manos de esa gente. Y eso a mí me angustia. Digo, sí, qué miedo uno en manos de enfermeros que no lo monitorizan, que no le atienden, que no le ponen cuidado, que no son sensibles, ¿cierto? Porque es una época muy dura. Y recuerden siempre, si han estado algún día enfermos, piensen la vulnerabilidad que uno tiene cuando está enfermo. Uno quiere que la persona tenga compasión con uno. Cierto que de eso habla Christian Swanson, la diferencia entre una enfermera compasiva y una enfermera competente. La enfermera competente hizo todo muy bien, pero si usted le pregunta, fue querida, fue amable, fue atenta, no, ella hizo todo muy bien y yo creo que muy segura, pero no, ella me regañó muy repelente, que yo no podía hacer tales y cuales cosas. Yo creo que todo quedó muy bien hecho, pero no, pues ella, pues no me explicó, seguro está muy ocupada, la gente a veces hasta la disculpa, ¿cierto? Ella seguro estaba muy ocupada, pues no me explicó, yo confío que todo lo haya hecho muy bien, pero no, ella no me habló, no me saludó, ella hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, eso diferencia una enfermera competente a una enfermera compasiva, que es a lo que estamos llamados, ser competentes, pero además ser compasivos. Bueno, niñas, no, pues... Por aquí hay un comentario, yo creo que tú ya lo viste, de Natalia Arias, que coloca pues que muchas gracias por este espacio tan interesante y ameno, por llevarnos a la reflexión de las actividades cotidianas en los servicios y llevarnos a repensar el cuidado de enfermería. Definitivamente excelente conferencia. Daniela Donoso escribe, muchas gracias por este espacio. En lo personal, me devuelve la esperanza el hecho de que la Facultad de Enfermería nos esté guiando y recordando nuestra labor como enfermeros. Y Muy lo bien. importante que es nuestra labor. Así No lo es. tenemos que creer. Así No es. lo Mil tenemos que gracias, creer. Luces. Si no No, hay pues aquí. comentarios, entonces los esperamos pues a todos en nuestro próximo encuentro. Dentro de 2 meses les estaremos enviando la invitación pues con la temática y el link. A Luces, nuevamente mil gracias por tu tiempo, por tu cariño, Con todo mi por todos cariño. los años además Los de quiero ser un ejemplo mucho, de los enfermera. admiro mucho. Siempre el reconocimiento por mis colegas, porque sé que lo que están haciendo hoy en las instituciones es muy grande y siempre se los vamos a valorar. Así que mil gracias. Mil gracias a todos y nos vemos entonces. Recuerden escribirnos si tienen Muchas alguna gracias. sugerencia, inquietud, ahí está el correíto. Un abrazo. Ok, Gracias, Luz. Lo hasta luego, mismo, gracias. cuídense mucho. Gracias. 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 Un Gracias. Chao. abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, mi Greicita, nos estamos viendo hermosa. Sí, mi niña, mil gracias.